El mármol del salón de plenos, pulido hasta el espejo, se sentía como hielo bajo mis pies descalzos. Me habían quitado las zapatillas antes de entrar. Una medida más para recordarme mi insignificancia. Lord Romero, con su voz afilada como un puñal, recitaba mis supuestos crímenes, y cada palabra me golpeaba el pecho, una marea de acusaciones que amenazaba con ahogarme. Encantamiento, ambición, mi corazón, el traidor, latía tan fuerte que seguro podían oírlo hasta en los tejados. ¿Cómo había llegado yo hasta aquí, una simple criada, Omega, ante un consejo de nobles? Era ridículo, absurdo. Mis rodillas temblaban. Quería encogerme, hacerme tan pequeña como una sombra, como había aprendido a hacer desde niña. Aquella vez, en la casa del mercader de Málaga. ¡Ay, Málaga! Qué lejos quedaban las calles soleadas y el olor a salitre. Yo era solo una niña de 13 años cuando mi padre me entregó. Quería una muchacha callada y de manos firmes. Y yo tenía ambas cosas. Pasé 3 veranos en aquella casa de piedra, moviéndome del fogón al establo, de la cama de enfermos al corral, hasta que un toque equivocado lo cambió todo. Fue el hijo del mercader. Cayó de un caballo, se rompió una pierna. La pierna estaba torcida, hinchada. El curandero del pueblo tardó una eternidad en llegar. El chico aullaba de dolor, sudando a mares, y todos gritaban a la vez: «¡Demasiadas manos! ¡Demasiado miedo!». Pero yo vi su pie colgando, en un ángulo antinatural. «¡Mal!», grité, y algo dentro de mí, un conocimiento profundo e inconveniente, se alzó como la marea. «No lo muevan», dije. Nadie me escuchó. Cuando el curandero llegó por fin, echó un vistazo, murmuró algo sobre rotura y desalineación, y luego agarró la pierna del muchacho para enderezarla con un tirón seco. Yo lo vi antes de que ocurriera, el ángulo, la fuerza, la forma en que el hueso se astillaría en lugar de soldarse bien. Mi boca se abrió por sí sola. «¡Pare!», supliqué. «Lo arruinará. Tiene que tirar por aquí en su lugar». El crujido fue lo bastante fuerte como para silenciar la habitación. El grito del chico fue peor. El curandero se volvió hacia mí primero, luego la esposa del mercader. Una Omega que se atrevía a corregir a un curandero era una Omega buscando problemas, y estaban más que felices de dárselos. Cuando la pierna del chico no sanó bien, cuando cogió y maldijo su destino, rastrearon ese futuro torcido hasta mi advertencia y lo llamaron una maldición. Aprendí entonces lo que les pasaba a las muchachas que se entrometían. Después de que aquella casa me echara, otros me acogieron por un tiempo. Una familia de pastores de la Sierra Nevada que necesitaba manos extra. Una vieja viuda que ya no podía levantar sus cubos. Un posadero borracho que pellizcaba más que monedas. Cada lugar me enseñó una nueva forma de ser pequeña. Ojos bajos, voz suave, manos ocupadas. Dejé de hablar cuando veía algo mal. Dejé de buscar fiebres, articulaciones doloridas, el brillo afilado de la enfermedad que veía en los ojos de la gente antes de que sus cuerpos flaquearan. Pero lo seguía sintiendo, ese tirón bajo mi piel, el que me decía dónde vivía el dolor dentro de alguien. Simplemente aprendí a ignorarlo. Cuando llegué a la fortaleza, mi vida se había reducido a momentos intermitentes, encajada entre las necesidades de los demás. Llegué con un pequeño hatillo de ropa, el pelo lleno de polvo y una esperanza terca en el pecho. José, el mayordomo, examinó mis papeles, olfateó mi olor y asintió. «Servirás», dijo, lo que en mi mundo era lo más parecido a una bendición. La fortaleza de Roca Negra, en alguna parte de Castilla, no se parecía en nada a las casitas y habitaciones pequeñas en las que había servido. Se alzaba sobre los acantilados como una bestia de piedra, todo dientes y torres observando el mar.
El humo de un centenar de chimeneas daba al aire un sabor permanente a ceniza. Los lobos aullaban desde los patios exteriores al anochecer, sus gritos resonando en paredes que habían visto demasiados inviernos y demasiada sangre. Dentro me convertí en una sombra más con un vestido gris de lana. Las criadas vivíamos encima de las cocinas, donde el calor nunca abandonaba del todo la piedra, ni siquiera de noche. El amanecer empezaba con el clangor de cubos y el silbido del agua hirviendo. Fregábamos suelos hasta que nuestras manos parecían más cuerda deshilachada que piel. Pulíamos candelabros, cambiábamos juncos, acarreábamos leña y llevábamos bandejas arriba y abajo por escaleras estrechas hasta que nos temblaban las piernas. Era fácil desaparecer en un lugar así, y eso me venía bien. Pero desaparecer no significaba dejar de ver. La primera vez que vi al rey Carlos, llevaba sábanas y pasé por las puertas abiertas del gran salón. No necesité que me dijeran quién era. Se sentaba en el trono como si la piedra hubiera crecido a su alrededor. Hombros anchos enfundados en armadura oscura, cabello trenzado por la espalda, perfil tallado en líneas afiladas e implacables. Señores y capitanes de pie en semicírculo debajo del estrado, las bocas moviéndose. Yo no oía nada desde donde caminaba, pero lo observé atentamente a través del velo de mis pestañas bajas. No inclinaba la cabeza cuando alguien hablaba. No se inmutaba ante una mano golpeando el brazo de una silla o el sonido de una palma contra una mesa. Su mirada se movía de cara en cara, controlada y evaluadora, pero había una distancia en ella que yo reconocía demasiado bien, la mirada de alguien parado detrás de una ventana, viendo la vida pasar al otro lado. Los demás lo llamaban de muchas maneras: Rey Lobo, tormenta silenciosa, marcado por la luna. En los aposentos de los sirvientes, susurraban que había sido bendecido por la diosa con un cuerpo de guerrero y maldecido con los oídos de un sordo. Algunos decían que eso lo hacía más aterrador, que podía mirar a través de un hombre sin reaccionar a súplicas ni amenazas. Otros decían que era digno de lástima. Yo lo observaba y no veía ni bendición ni maldición. Veía a un hombre que había aprendido a leer el mundo sin sonido. La forma en que seguía las bocas, no las voces. La forma en que observaba manos y hombros. La forma en que su mandíbula se tensaba un instante antes de que alguien perdiera los estribos, como si pudiera sentir la ira en el aire. La soledad se le pegaba como un segundo manto. En los días siguientes, mi camino se cruzó con su sombra más a menudo que con el hombre mismo. Lo vislumbraba en las almenas, hablando con sus comandantes. En el patio de entrenamiento, donde las espadas chocaban en un ruido de práctica que yo podía oír incluso desde el patio de la lavandería, aunque él solo reaccionaba al movimiento y al impacto. En la capilla, arrodillado bajo el lavado azul de la luz de las vidrieras, la cabeza inclinada, los labios inmóviles. Cada vez que esa vieja e inoportuna sensación se agitaba en mí, la que ya había arruinado mi vida una vez. Cuando una chica de cocina se quemó el brazo con la piedra del horno, sentí el latido antes de que ella gritara. Mis manos se movieron solas, guiando un paño fresco, sabiendo exactamente dónde presionar, cuánto tiempo sujetar, cuándo aflojar. La ampolla nunca apareció. Ella lo llamó suerte. Yo lo llamé un recordatorio. Cuando el mozo de cuadra pasó cojeando una tarde, con un andar ligeramente irregular, supe que su cadera se agarrotaría antes de la primera helada. No dije nada. Cuando llevaba vino a una cámara donde un viejo noble tosía sobre lino bordado, mi piel se erizó con el conocimiento de que, si seguía bebiendo de esa misma copa, no viviría para ver la primavera. Mis dedos se tensaron en la bandeja, luego se relajaron. No era mi lugar. Nunca era mi lugar.
Y sin embargo, cada vez que veía el perfil de Carlos, ese mismo instinto asentía en mi pecho, agudo e insistente. Algo está mal, decía, no con sus manos, no con su zancada, sino con la quietud que lo envolvía. Su silencio no era suave, era tenso, distorsionado, como una tela estirada sobre una forma dentada oculta. Los curanderos lo llamaban destino, los sirvientes lo llamaban maldición, y los señores lo llamaban ventaja. Pero cuanto más lo observaba, más segura estaba. Lo que ataba sus oídos no nacía de los dioses, estaba ahí, como una piedra incrustada en una pared. Me acostaba despierta por la noche en mi estrecho jergón sobre las cocinas, escuchando el crepitar de las brasas y la respiración suave de otras criadas, e intentaba alejar esa certeza. Me recordaba al chico de la pierna arruinada, a la mirada en los ojos del curandero cuando puso al pueblo en mi contra. Repetí la promesa que había hecho el día que dejé aquella casa. Nunca más te entrometas. Las piedras lo recuerdan todo, las cicatrices también. Pero a medida que los días pasaban y la luna trazaba su paciente camino por el cielo, otra verdad se hacía más difícil de ignorar. Si podía sentir lo que otros se negaban a ver, si mis manos e instintos eran las únicas herramientas que tenía en esta vida, entonces quizás algunas heridas no estaban destinadas a ser ignoradas, especialmente cuando pertenecían a un rey que nunca había oído respirar a su propio reino. El salón se vació a retazos. Primero los señores, que se marcharon con un susurro de capas y orgullo herido. Luego los capitanes, ladrando órdenes. De repente, parecían asustados de gritar demasiado fuerte. Incluso los sirvientes se dispersaron como pájaros asustados, aferrando bandejas vacías, fingiendo no mirar a su rey, que permanecía inmóvil en el trono. Una mano pegada a la oreja como si el mundo entero le estuviera gritando. Solo yo permanecí en el estrado. Mis dedos estaban pegajosos con aquella cosa extraña que había sacado de su oído, envuelta apresuradamente en la esquina de mi delantal. Mis rodillas hormigueaban, esperando que la piedra se abriera bajo mí y me tragara entera. Pero no fue la piedra la que se movió. Fueron los guardias los que se pusieron en pie. Uno de ellos gruñó, un guantelete se cerró alrededor de mi brazo. Me tambaleé, el mundo agudo y demasiado brillante. Abajo, en alguna parte, las voces sonaban altas, impactadas, demasiado ruidosas para un salón que había visto derramarse sangre y romperse juramentos. Arriesgué una mirada a Carlos. Sus ojos no estaban en ellos, estaban en mí. Antes, su mirada se había sentido como acero frío deslizándose por la habitación. Ahora ardía, fija, buscándome. Parpadeó, como si incluso ese pequeño sonido lo sobresaltara. Luego movió la barbilla una vez. «Traedla», dijo. Nunca antes había escuchado su voz. Era grave, rugosa en los bordes, como piedras rodadas en un lecho de río. Rodó por el aire y se envolvió alrededor de mis huesos. Por un latido absurdo, olvidé que una palabra podía matar. Solo pensé, así suena él. Luego los guardias me arrastraron fuera del salón y el momento se hizo añicos. Subimos por escaleras estrechas, cada paso resonando en las paredes en espiral. Mi corazón intentaba subir más rápido, golpeando contra mis costillas. Todavía podía ver su rostro cuando el sonido le golpeó por primera vez. La forma en que sus ojos se habían agrandado, la forma en que se había encogido ante el crepitar de las antorchas, como si les hubieran salido dientes. Yo le había hecho eso. Tonta, pensé. Tonta entrometida. Los guardias no dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Sus dedos se clavaban en mis brazos lo suficiente como para prometer moratones.
En lo alto de las escaleras, una pesada puerta estaba abierta, custodiada por dos lobos más vestidos de acero. Más allá se extendía una cámara que solo había vislumbrado desde lejos, la guarida privada del rey Alfa. Me arrojaron dentro como quien tira sobras a una bestia. La puerta se cerró con un estruendo que me hizo saltar. La habitación era grande, pero se sentía más pequeña por el peso de él en ella. Tapices cubrían la piedra. Lobos y lunas y reyes muertos hace mucho tiempo observaban en silencio tejido. Una mesa ancha se alzaba cerca de las ventanas, con mapas y fichas esparcidos por ella. Estantes de armas forraban una pared, una gran cama otra. Carlos estaba de espaldas a mí, las manos apoyadas en la mesa. Su armadura había desaparecido. En su lugar, vestía una túnica oscura que se ceñía a sus hombros y a los largos músculos de su espalda. Su cabello caía en dos pesadas trenzas. «Puedes irte», dijo. Las palabras eran para los guardias, pero vibraron por la habitación, a través de mí. La puerta se abrió, se cerró. Estábamos solos. Mi boca se secó. Esto era peor que enfrentarlo ante la corte. A solas. No habría testigos de cualquier juicio que él eligiera. Un rey alfa no necesitaba audiencia para hacer desaparecer a una muchacha. No se giró de inmediato. Observé cómo sus hombros subían y bajaban, lentos y deliberados, como si estuviera escuchando respirar la habitación. Su cabeza se inclinó ligeramente, como un lobo captando un nuevo aroma. «Puedo oír el mar», dijo por fin, con voz baja. A través de la piedra, nunca supe lo ruidoso que era. Tragué saliva. «Majestad, no hable todavía». Él levantó una mano, una orden más que un gesto. «Quiero escucharlo. La habitación sin tu voz». Así que me quedé de pie. Él escuchó. El fuego crepitaba en el hogar. La tela crujía con la ligera corriente. En algún lugar de arriba, una contraventana chirrió, protestando contra el viento. Mi propia respiración me sonaba demasiado áspera. Para él debió haber sido una tormenta. Se volvió entonces. Sus ojos eran del mismo color que antes, gris tormenta, anillados en acero más oscuro, pero algo inquieto se movía ahora detrás de ellos. No el cálculo distante que había visto desde las sombras del salón, sino una alerta cruda, desconcertada, como si cada parte de él se hubiera despertado a la vez. Dio un paso hacia mí. Las tablas bajo sus botas emitieron un leve sonido de queja. Su mirada se desvió, como si la voz del suelo lo sorprendiera. «¿Qué?», preguntó en voz baja. «¿Qué me has hecho?». Mi cuerpo quería encogerse en una reverencia. En cambio, me obligué a mantenerme erguida, con las manos aferradas a mi delantal. Lo había tocado sin permiso. Pasara lo que pasara ahora, le debía la verdad. «Le he quitado algo, señor», dije. Mi voz tembló, la oía delgada y deshilachada. «De tu oído». Su mandíbula se apretó. «Eso ya lo sé». Tragué, la garganta seca. No debía estar ahí. Él acortó la distancia entre nosotros con dos zancadas largas. Se detuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Olí cuero y sudor limpio y un leve regusto a hierro, como sangre recordada. «¿Crees que no he tenido curanderos hurgando en mis oídos desde que podía tenerme en pie?», preguntó. «¿Crees que una criada vio lo que ellos no pudieron?». Las palabras eran afiladas, pero debajo de ellas oí algo más. Ahora que mi terror se apartó lo suficiente para dejar pasar el sonido. Dolor, incredulidad, un temblor. Estaba intentando aplastar con rabia. «No sé qué vieron ellos, Majestad», susurré. «Solo sé lo que sentí». Sus ojos se estrecharon. «¿Sentiste?». «Sí».
Mis dedos se crisparon alrededor del trozo de tela en mi mano. Los obligué a abrirse, revelando la cosa pequeña, seca y retorcida envuelta dentro. El extraño objeto que había permanecido en su oído como una piedra incrustada en la orilla de un río. Cuando estaba detrás de usted en el salón, algo tiró de mí aquí. Toqué el centro de mi pecho, como cuando un hueso está mal colocado o la fiebre se esconde bajo la piel. Estaba mal, lo sentí incluso antes de verlo. Él miró fijamente el objeto en mi palma. Durante un largo momento no dijo nada. El fuego crepitó. El viento golpeó la ventana, gimiendo débilmente. Entonces, preguntó, tan suavemente que casi no lo oí, y decidiste poner tus manos sobre tu rey, delante de toda la corte, porque algo te pareció mal. Decidí, dije, la voz apenas un aliento, que preferiría morir intentando arreglar lo que no soportaba ver, que vivir sabiendo que me quedé quieta. La confesión cayó entre nosotros, más pesada que la piedra. Mi corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que me sacudía las costillas. Su mirada se levantó de mi mano a mi rostro. Di eso otra vez, murmuró. Mis labios se sentían torpes. Prefiero morir. No. Dio un paso más hasta que el dobladillo de mi vestido rozó sus botas. No las palabras, la forma en que las dijiste. Parpadeé, confundida. No entiendo. Sus ojos se oscurecieron, intensos. Tu voz cambió. Me tomó un momento entender lo que quería decir. Su oído era nuevo. Cada temblor, cada quiebro, cada aliento era un descubrimiento. Me estaba estudiando como un niño estudia las letras, descifrando el significado en cada curva. Levantó la mano lentamente, como si se acercara a un animal salvaje. Sus dedos se cernieron cerca de mi garganta, sin tocarme del todo. Cuando hablaste de morir, tu voz tembló aquí, dijo. Pero cuando dijiste que no podías soportar mirar, se estabilizó. Mi piel ardió bajo su escrutinio. Porque esa parte es peor, admití con voz ronca. Su mano cayó. Dio un paso atrás, como si la distancia le ayudara a pensar. Puedo oír tu corazón, dijo. Es ruidoso. El calor subió por mi cuello. Tengo miedo. Lo sé. Su boca se torció en algo que no era del todo una sonrisa. El mío es más ruidoso. La idea me sobresaltó lo suficiente como para que mis ojos volaran a su pecho. No podía oír su latido desde donde estaba, pero quizás se refería al rugido en sus propios oídos, la misma tormenta que había descrito en el salón. Se dio la vuelta, paseando 2 veces, el suelo quejándose suavemente bajo sus pasos. Los curanderos me dijeron que los dioses me quitaron el oído al nacer, dijo. ¿Que lo que es robado por la luna no puede ser devuelto por manos mortales? Me miró. Y sin embargo tú. Su mirada se posó de nuevo en la tela de mi palma. Las sombras se cernieron sobre su expresión. ¿Sabes lo que es esto? Preguntó. No, Majestad. Yo tampoco. Su mandíbula se flexionó. Pero tengo la intención de averiguarlo. Volvió a detenerse frente a mí. Toda incertidumbre ahora enterrada bajo el manto de rey que regresaba. Sus sentidos recién despertados no lo hacían más pequeño. Si acaso, afilaban los bordes de su presencia. No serás enviada lejos, dijo. La conmoción me robó el aliento. ¿Qué? Sus ojos sostuvieron los míos sin parpadear, hasta que entienda lo que me hicieron, y como tú lo deshiciste en parte, permanecerás en esta fortaleza, cerca. Su boca se curvó, no con calidez, sino con algo parecido a la práctica severidad. Necesito a alguien cuyas palabras pueda oír
y confiar en que no son actuaciones ensayadas. Tu miedo te hace honesta. Aquello me dolió, pero también era, lo sabía, la única razón por la que seguía respirando. Continuarás con tus deberes, prosiguió. Pero cuando te convoque, vendrás. Si esta cosa en mi oído fue colocada ahí, necesitaré una guía. Pareció saborear la palabra, tan desconocida como cualquier nuevo sonido. Alguien que sienta lo que los demás no ven. Soy solo una criada, dije débilmente. Él me estudió un largo momento. Eres la primera persona que ha cambiado el mundo bajo mi piel. Mi garganta se apretó. Inclinar la cabeza al fin porque no sabía qué hacer con aquello. Como ordene mi rey. Exhaló lentamente. El sonido fue más suave que el del mar, pero yo lo oí. Vete, dijo. Por ahora, antes de que tu corazón te estalle en el pecho. Retrocedí hacia la puerta, las piernas temblorosas. Mi mano se cerró alrededor del trozo de tela y su terrible secreto. Al escabullirme al pasillo, un pensamiento latía más fuerte que mi pulso. Había entrado en la guarida del lobo, esperando morir. En cambio, había sido reclamada, no como presa, ni aun como algo tan gentil como amada, sino como algo mucho más peligroso. Me había vuelto necesaria. La fortaleza no se hizo más silenciosa cuando Carlos empezó a oírla. Solo se volvió más honesta. En la primera mañana después del incidente del salón, no me convocaron a la gran cámara o a las cocinas, sino a una habitación más pequeña junto al corredor principal. Un estudio con ventanas altas y estrechas y estantes llenos de pergaminos que probablemente nunca se había molestado en leer. Un fuego ardía abajo en el hogar, royendo un tronco de madera. Él estaba de pie junto a la ventana cuando entré, la espalda recta, las manos cruzadas a la espalda. Sin armadura hoy, solo una túnica oscura, brazaletes de cuero y una tensión que parecía mantener cada músculo a un aliento de romperse. «Cierra la puerta», dijo sin volverse. El picaporte sonó más fuerte de lo que esperaba. Él se inmutó solo ligeramente, pero lo vi. «Todo es ruidoso», murmuró, «incluso mi propio reino». Me quedé cerca de la puerta, sin saber cuán cerca se me permitía estar cuando no estaba exigiendo respuestas sobre objetos misteriosos incrustados en su carne. «Puede serlo», dije. «Si no sabes lo que estás oyendo». Me miró por encima del hombro entonces, estudiándome con esa nueva agudeza, como si pudiera escuchar con los ojos además de con los oídos. «Dijiste que preferirías morir antes que quedarte quieta», dijo. «Demuéstrame que lo decías en serio». Mi garganta se apretó. «¿Cómo?» «Enséñame». Hizo un gesto vago hacia la habitación, hacia sí mismo, hacia la piedra que nos rodeaba. Todo esto. Yo había enseñado una vez a los niños del pueblo a escuchar el rugido de advertencia del río antes de que se desbordara, a escuchar los lobos en la línea de los árboles, pero enseñar a un rey a escuchar era otra cosa completamente distinta. Aún así, me aparté de la puerta. Si la luna me había puesto en esta locura, no la deshonraría acobardándome. «Empieza por el fuego», dije. Frunció el ceño. «¿El fuego? ¿Tiene voz?» Caminé hacia el hogar, haciéndole señas para que se acercara. «Escucha». Se colocó a mi lado, más cerca de lo cómodo, más cerca de lo que me atrevía a considerar apropiado. Su brazo rozó el mío. El contacto me envió un calor brillante y traicionero. Me concentré en las llamas. «¿Oyes ese crujido agudo?», pregunté. «Ahí es donde la madera está más seca. El siseo más suave es la savia hirviendo. Te dice cuánto durará el tronco». Inclinó la cabeza, los ojos entrecerrados. «Yo
Hizo una pausa. Sí, hay más de un sonido. Bien. No pude evitar la pequeña sonrisa que asomó a mi boca. Ahora, la chimenea. Escucha más arriba. Su mirada se elevó, siguiendo la línea de piedra. El viento tiraba del humo, haciéndolo gemir grave y hueco. Sus cejas se fruncieron. Es triste, dijo lentamente. Solitario, corregí suavemente. Es el viento quejándose de estar atrapado. Algo se relajó en sus hombros, como si el mundo acabara de volverse un poco menos hostil al ser nombrado. Ese se convirtió en nuestro patrón en los días siguientes. Cuando me convocaba, siempre era a algún rincón de la fortaleza, nunca al gran salón, nunca a la capilla. Lugares donde el sonido tiraba y se enroscaba, una escalera donde los pasos se superponían, un balcón donde el mar y el viento discutían, la quietud antes del amanecer en el patio de entrenamiento, cuando el rocío todavía hacía que la hierba contuviera la respiración. Esto, yo diría, señalando un ruido lejano, es armadura apilándose, no vistiéndose. Escucha cómo cae. Y esto, él respondería, inclinando la cabeza hacia el patio, son cascos, sí, pero 2 caballos, no 3. Yo escucharía, luego asentiría. Estás aprendiendo más rápido que yo. Tú naciste para ello, me replicó una vez. Yo apenas ahora estoy conociendo mi propio reino. A veces las lecciones eran simples, casi ridículas. La diferencia entre una puerta que se cierra con enfado y una puerta suavemente atrapada por una mano paciente. El sonido de una risa honesta en la sala de sirvientes versus el frágil tintineo de la alegría forzada en un banquete. El siseo de una hoja deslizándose de su vaina comparado con el raspado de metal que se pule. Otras veces se sentía como caminar por el filo de un acantilado. Una tarde me llamó a su habitación justo cuando encendían las antorchas a lo largo de la pared interior. Las sombras se agrupaban en las esquinas, densas y suaves. Él estaba sentado en el borde de su cama, los codos en las rodillas, mirando sus manos abiertas como si fueran extrañas. No se detiene, dijo sin preámbulos. El ruido, incluso cuando la habitación está vacía. Vacilé en la entrada. ¿Qué oyes? Sacudió la cabeza, la mandíbula apretada. Todo. El fuego, los guardias afuera, el mar, mi propia respiración. No puedo distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Su voz era equivocada, demasiado rápida, demasiado delgada. Sentí el filo de su pánico por mis nervios. ¿Puedo? Pregunté, acercándome. Él no levantó la vista, pero tampoco me prohibió. Lo tomé como permiso y me coloqué frente a él. Desde este ángulo, con la cabeza inclinada, las trenzas enmarcaban su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi incierto. Carlos, dije suavemente, mírame. Sus ojos se abrieron de golpe, muy grandes. Es demasiado ruidoso, jadeó. El mundo es demasiado ruidoso y no puedo hacer que el ruido se vaya a alguna parte. Confía en mí, dije. Tomé sus manos, ambas, entre las mías. Era una audacia que me habría aterrorizado hacía una semana. Ahora el terror era un lujo que no podía permitirme. Guié sus palmas a mi pecho, poniéndolas planas sobre mi corazón. Sus dedos abarcaban casi todo el ancho. El calor de su piel ardía a través de la tela de mi vestido. ¿Siente esto? Pregunté. Tragó. Sí. Ese soy yo. No el mar, no los guardias, no el fuego, solo yo. Inspiré lentamente, dejando que mis costillas se expandieran minuciosamente. Respire con mi corazón, y cuando late 2 veces, exhale en el tercero.
Esto es una tontería, murmuró, pero sus manos no se retiraron. Entonces, haga caso a su tonta criada, murmuré. Dentro, fuera, escuche solo aquí. Su pecho subió, bajó, subió de nuevo. Al principio su aliento se entrecortó, atrapado en los bordes del miedo. Gradualmente, el ritmo se asentó. Mi latido se ralentizó con el suyo, o quizás el suyo se ralentizó con el mío. El rugido en sus ojos se atenuó, dejando algo más crudo, más frágil. ¿Qué oyes ahora?, pregunté después de varios ciclos. Me miró fijamente. Su mirada bajó brevemente a nuestras manos unidas antes de regresar a mi cara. A ti, dijo en voz baja. Solo a ti. La habitación se sintió de repente demasiado pequeña. Mis propios pulmones olvidaron su lección, tropezando. Sus manos se movieron, ya sea por accidente o intención, deslizándose sobre la curva de mis costillas mientras mi aliento se entrecortaba. Tu voz cambia, añadió, más suave aún. Cuando estás asustada por mí, se afila. Cuando estás asustada de mí, se adelgaza. Justo ahora hizo algo más. El calor subió a mis mejillas. No estoy acostumbrada a que los reyes me toquen, señor. Reyes, dijo, como saboreando la palabra. Lo dices como si estuviera hecho de piedra. Usted no es de piedra. La confesión se me escapó antes de que pudiera mordérmela. La piedra no se estremece cuando una puerta se cierra. La piedra no aguanta la respiración cuando oye acercarse los pasos de una criada. Sus dedos se curvaron, inconscientemente apretándome más. Mi corazón, el traidor, saltó contra sus palmas. ¿Y qué hace una criada?, preguntó en voz baja, cuando su rey no la suelta porque su corazón es el único sonido que tiene sentido. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. En cambio, puse mi propia mano sobre las suyas, anclándolas donde estaban. Era una respuesta peligrosa, pero honesta. Nos quedamos así más tiempo de lo sensato. El tiempo suficiente para que el fuego se calmara en un murmullo constante, para que el corredor más allá de la puerta quedara en silencio mientras la fortaleza se deslizaba hacia el sueño. El tiempo suficiente para que nuestra respiración se convirtiera en un solo patrón. Después de aquella noche, las lecciones cambiaron. Yo seguía enseñándole el lenguaje de la fortaleza, el trueno distante de los cascos en el puente, el tintineo de los dados en el cuartel, el sigiloso silencio de los conspiradores, que ahora olvidaban que las paredes tenían oídos. Pero había más momentos en que su atención se deslizaba del mundo a mí. Dime mi nombre otra vez, me pedía, inclinándose cerca con la excusa de esforzarse por oír. Carlos, le susurraba, sabiendo perfectamente que me habría oído desde la otra punta de la habitación. A veces él lo repetía, probando el peso de cada sílaba, haciendo coincidir su tono con el mío. Mi mano en su garganta guiaba el sonido, sintiendo la vibración bajo su piel. La primera vez, su voz coincidió con mi tono tan estrechamente que el aire pareció vibrar entre nosotros. Tuve que apartarme antes de hacer algo estúpido, como presionar mis labios en el lugar donde mis dedos acababan de descansar. El deber decía que estaba allí para servir, para guiar, para dar estabilidad. El deseo decía que ya me estaba enamorando. Nunca habló de lazos predestinados. Yo nunca hablé del tirón que sentía cada vez que entraba en una habitación. Pero el espacio entre nosotros se cargó con cosas tácitas, miradas que se demoraban un latido de más, manos que se rozaban sin necesidad. El silencio es pesado, no por la ausencia, sino por todo lo que teníamos demasiado miedo de nombrar. Me había prometido una vez que nunca volvería a interferir. Luego le arranqué el silencio de la oreja. Ahora,
Cada lección de sonido se sentía como un nuevo tipo de interferencia, una que no solo cambiaba su mundo, sino que entretejía el mío irrevocablemente en él. Las puertas de la fortaleza eran más delgadas de lo que parecían. Lo aprendí llevando vino a una antesala del consejo 2 noches después de enseñarle a Carlos a respirar con mi corazón. El pasillo fuera de la sala de guerra estaba casi vacío, salvo una antorcha que parpadeaba débilmente. Yo sabía que era mejor no demorarse cerca de esa puerta. Era donde los hombres importantes murmuraban cosas importantes que no querían que las criadas oyeran, pero el mayordomo me había enviado con una bandeja para los guardias, y los guardias se habían alejado, y yo cometí el error de existir al alcance del oído. No podemos pretender que esto no es nada. Una voz cortante siseó desde el otro lado del roble. Lord Romero, si igualaba el tono a la fina punta de su boca. Un rey sordo es una cosa. Uno que oye es una bestia completamente diferente. Una voz más profunda, untuosa con falsa calma, respondió. Su preocupación ha sido anotada, pero el cambio ya está hecho. No podemos arrancar el sonido de su cráneo. La bandeja tembló en mis manos. Apreté la espalda contra la piedra fría. La sombra me tragó. La necesidad de huir luchaba con la parte de mí que había pasado años escuchando por necesidad. Cada voz alzada, una advertencia. Cada discusión susurrada, una señal de que era hora de pasar a la siguiente casa. Si empieza a oír lo que no está destinado para él, dijo Romero, estas paredes no nos protegerán. Empezará a hacer preguntas diferentes. Sigue siendo el mismo hombre, replicó el otro. Entrenado para ver, no para oír. Confía más en lo que lee en los rostros que en lo que percibe por los oídos. Con una guía cuidadosa. ¿Quieres decir tú susurrándole en un oído mientras esa pequeña criada tiene las manos en el otro? Espetó Romero, con tanto desprecio que me encogí. No creas que no he notado su repentino interés en sirvientes que debían permanecer invisibles. El calor subió a mis mejillas, la vergüenza y el miedo se enredaron. Debería haberme ido. Mis pies no obedecían. Por ahora se apoya en ella, dijo la voz más suave. Un niño se aferra a la mano que lo saca de una habitación oscura. Eso no hace al niño menos maleable una vez que sus ojos se ajustan. Tus metáforas se vuelven más insultantes cada día, suspiró Romero. Pagamos bien para mantener sus oídos cerrados. Años de monedas, años de garantías. Si se entera de eso, la bandeja se resbaló un poco de mi agarre. Una copa tintineó contra otra, un suave y traicionero repique. El silencio cayó al otro lado de la puerta. No el tipo vacío, sino el tipo pleno y preparado que precede a que el acero abandone una vaina. ¿Oíste eso?, murmuró alguien. Mi corazón me subió a la garganta. Aceleré el paso por el pasillo tan silenciosamente como una chica con las manos temblorosas podía, doblando la esquina antes de que la puerta se abriera. Me metí en un hueco de sirvientes, la respiración entrecortada, escuchando pasos entrar en el salón. Pausa, retirada, pagado. Habían pagado a alguien para mantenerlo sordo. No los dioses, no un destino cruel, no alguna misteriosa maldición lunar. Dinero, dinero y miedo e interés propio. Cuando llegué a la sala de sirvientes, la bandeja traqueteaba tan fuerte que una cocinera me la quitó con una mirada furiosa. Balbuceé una disculpa, apenas oyendo su regaño. El rugido en mis oídos era mi propio pulso. En mi jergón esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carlos a la luz del fuego mientras intentaba separar un sonido de otro. La forma en que fruncía el ceño cuando el mundo se volvía demasiado.
La forma en que sus rasgos se suavizaban cuando yo hablaba en voz baja y constante, anclándolo. Confía en lo que lee en los rostros, había dicho el hombre de la sala de guerra. Cierto, pero también había empezado a confiar en mi voz. Si se había pagado a curanderos para mantenerlo sordo, entonces cada visita que había tenido de niño, cada examen, cada paciente sacudida de cabeza, cada no hay nada que hacer, había sido una mentira comprada con oro. Su mundo había sido limitado a propósito. Su aislamiento no era un accidente de nacimiento, sino un diseño. Mi estómago se revolvió. Pensé en el médico que una vez me había llamado maldición por atreverme a cuestionar sus métodos. Con qué facilidad un pueblo le había creído a él antes que a una asustada chica Omega. Si estos hombres descubrían que yo había descubierto su crimen sin intentarlo, ¿cómo me llamarían? Bruja, tentadora, manipuladora, una Omega usando extraños dones para torcer la mente del rey. Lo peor era que, desde fuera, parte de ello podría parecer verdad. Ahora pasaba horas a solas con Carlos, enseñándole a escuchar, a clasificar sonidos, a oír el temblor en la voz de un mentiroso. Mi olor se pegaría a sus túnicas. Mi voz resonaría en su cráneo mucho después de que me fuera. Si alguien quería una historia para ponerlo en mi contra, ya tenían todas las piezas. Me di la vuelta, mirando las sombras en el techo. Vete. Una voz fría y práctica dentro de mí susurró. Coge las pocas monedas que tengas. Encuentra una caravana que se dirija al sur. Desaparece en un pueblo donde los reyes son rumores y los lobos son solo animales, no hombres. Ya te has entrometido lo suficiente por una vida. Otra voz, más tranquila, terca, respondió. ¿Y entonces qué? ¿Qué del hombre que había puesto sus manos en mi pecho como un nadador, ahogándose buscando tierra firme? ¿Qué del rey cuyo primer verdadero ataque de pánico había ocurrido delante de mí, no de sus guerreros o consejeros, porque no podía soportar que lo vieran conmocionado? ¿Qué de su sonrisa torcida cuando por fin hizo coincidir mi tono con su propio nombre? Sigue siendo el mismo hombre, le susurré a la oscuridad, excepto que no lo era, no del todo. El viejo Carlos había gobernado en silencio, envuelto en rumores. Este acababa de nacer en un mundo de clamor, para el que nunca había estado preparado. El sonido le había quitado parte de su armadura, no la que se forjaba con metal, sino la que se construía con la distancia y la inaccesibilidad. Yo había visto a ese hombre desarmado. Lo había visto suavizarse cuando escuchó por primera vez el suave balido de un gatito de establo, agachado en la paja con una mirada de asombro totalmente en desacuerdo con su reputación. Había visto la exasperación encenderse en sus ojos cuando dos guardias intentaron susurrar sobre juegos de dados fuera de su vista, solo para olvidar que sus voces ahora los traicionaban. Lo más peligroso de todo, había visto la forma en que su mirada se calentaba cuando yo entraba en una habitación, como si parte de él hubiera aprendido mis pasos y hubiera decidido que eran un sonido digno de anticipar. La idea de dejarlo en manos de hombres que habían pagado por su sordera me dolía en el pecho más que cualquier miedo. Y sin embargo, el miedo era real. Si habían pasado años comprando su sordera, ¿qué harían para proteger esa inversión? Una criada podía desaparecer en una fortaleza como esta. Una noche fregando suelos, la siguiente arrojada por los acantilados y tachada de torpeza. Los omegas siempre se caían, siempre perdían el equilibrio, siempre encontraban finales desafortunados que nadie cuestionaba demasiado de cerca. Apreté la palma de la mano sobre mi corazón acelerado, recordando el peso de sus manos allí. Dale un lugar al ruido, le había dicho.
y él había confiado en mí. Si huía ahora, estaría tirando esa confianza en su cara y entregando sus oídos recién abiertos a las mismas personas que habían intentado mantenerlos cerrados. La luna ve a los cobardes tan claramente como a los mentirosos, solía decir mi abuela. Estoy cansada de tener miedo, susurré. La oscuridad no respondió, pero las palabras se asentaron en mí como una pequeña y terca piedra. Irse sería más seguro. Quedarse podría matarme. Pero la seguridad nunca le había devuelto el mundo a nadie. A la mañana siguiente, cuando llegó la citación, uno de sus pajes sin aliento en la puerta de la cocina, tartamudeando que Su Majestad solicita, requiere su presencia de inmediato, me limpié las manos, me alisó el delantal y fui. Cada paso torre arriba se sentía como enhebrar una aguja a través de capas de piedra y secretos. Mientras subía, escuchaba la fortaleza de manera diferente, el silencio apurado y culpable cuando pasaba ciertas puertas, el ruido calculado de hombres riendo cerca de la sala de guerra, el frágil tintineo del miedo en las voces de los sirvientes cuando pronunciaban la palabra rey. Detrás de todo eso se oía otro sonido, débil pero constante, como un tambor batiendo bajo capas de tierra. La presencia de Carlos, no su corazón, todavía no estaba lo suficientemente cerca para eso, pero la conciencia de que en algún lugar arriba él también estaba escuchando, para su primer invierno con oídos, para las mentiras que nunca le habían permitido oír antes, para la criada lo suficientemente tonta como para interponerse entre un rey alfa y la gente que le había robado el silencio. Hice una pausa para un solo aliento. Huye. El viejo miedo susurró una última vez. En cambio, llamé a la puerta. Los nombres pesan más cuando por fin puedes oírlos. Estábamos en la sala de mapas la primera vez que Carlos me dijo eso. La mesa entre nosotros estaba llena de fichas de madera talladas en lobos y barcos, sus posiciones marcando fronteras que yo nunca cruzaría. Afuera, la lluvia golpeaba las contraventanas, un golpeteo constante sobre la piedra. Antes, dijo, sus dedos trazando el borde del reino tallado en pergamino. Todo esto eran formas y bocas moviéndose. Su pulgar arrastró un río pintado. Decían, nuestro rey ha hablado, y yo me preguntaba si lo había hecho. Yo estaba al otro lado de la mesa, a una distancia respetuosa, sosteniendo la bandeja que José había insistido en que trajera. Vino para él, agua para mí, como si me hubieran invitado allí como algo más que su extraño nuevo tutor. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Dejó escapar un resoplido que en otra persona podría haber sido una risa. Un hombre que no puede oír su propia voz siempre adivina su alcance. Levantó la vista. Aprendí pronto a mover la boca en las formas que mis tutores querían, a endurecer la mandíbula, a hacer mi expresión ilegible. Me aseguraron que sonaba como un rey. Su mirada volvió al mapa, pero nunca lo supe. Para mí, mis palabras eran solo calor en mi garganta y aire en mi lengua, sin peso, sin eco. Pensé en él en el gran salón, dictando decretos con un rostro como piedra tallada, mientras la multitud rugía reacciones que él no podía sentir. Un rey hablando en la niebla, esperando que las formas que hacía llegaran a alguien. Debió de ser solitario, dije en voz baja. Sus manos se detuvieron en el pergamino. «¿Dices eso?», murmuró, como si fuera tiempo pasado. La lluvia se hizo más fuerte. O quizás el silencio entre nosotros lo era. Se irguió, apartándose de la mesa. Cuando me quitaste esa cosa de la oreja, el primer sonido que reconocí como mío no fue un aplauso ni un grito de batalla. Dio la vuelta a la mesa, cada pisada un suave golpe deliberado sobre el suelo cubierto de juncos. Fue mi propia respiración. Pensé,
Así es el hombre al que llaman rey, solo una criatura jadeando como cualquier otra. Quise acercarme a él entonces, como lo habría hecho con un niño que acababa de aprender que el cielo no era sólido. En cambio, agarré la bandeja con más fuerza. Mis manos estaban más seguras cuando estaban llenas. Usted no es una criatura cualquiera, dije. Su boca se curvó, no con burla, no con gratitud. Los señores también dicen eso, aunque lo digan de otra manera. Se colocó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la lluvia en su túnica, donde las gotas habían empapado la lana de sus hombros. Cuando hablas, María, puedo oír tu duda y tu honestidad en guerra. Eso suena incómodo, murmuré. Es esclarecedor. Su mirada se posó en mis labios, luego se desvió, casi tímidamente. ¿Carlos tímido? La idea era absurda. Sin embargo, ahí estaba en el ligero temblor de su aliento. Di algo más. Mi mente se quedó en blanco. De todas las palabras de la fortaleza, ninguna acudía. ¿Qué debo decir? Su voz se volvió más grave. Dilo otra vez. ¿Qué debo decir? Cerró los ojos. Durante un largo momento se quedó allí, escuchando simplemente, como si esas 4 palabras sencillas guardaran secretos. Es diferente cuando no me estás diciendo dónde escuchar, dijo. Tu voz cuando consuelas es lenta. Cuando regañas a los chicos de la cocina, se afila. Pero cuando no sabes qué decir, sus ojos se abrieron. Tiembla un poco. No me di cuenta de que regañaba a los chicos de la cocina. Murmuré con las mejillas ardiendo. Haces muchas cosas de las que no te das cuenta. Me quitó la bandeja de las manos y la dejó a un lado, dejando mis dedos vacíos y expuestos. María. Ahí estaba de nuevo, ese cambio. El manto del rey se deslizaba un poco, dejando al hombre debajo. Sí, majestad. Su mandíbula se flexionó. Desvió la mirada como si los mapas de la pared lo fascinaran de repente. Cuando habló después, las palabras eran más suaves que la lluvia. Dime mi nombre. Lo había dicho antes, por supuesto, cuando me lo pedía durante las elecciones, cuando necesitaba un modelo a seguir. Pero había algo diferente en la petición ahora. Un borde de vulnerabilidad que hizo que mi pulso tropezara. Carlos, susurré. Él inhaló bruscamente. Carlos. Su garganta se movió. Mi mirada, traicionera, siguió el movimiento. Suena. Buscó la palabra. Un hombre acostumbrado a empuñar espadas, no a las palabras. Diferente de su majestad. Como si estuvieras hablando a un hombre, no a una corona. ¿Preferiría que no lo hiciera? No. La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado cruda. Sus ojos se encontraron con los míos, desprotegidos. No, lo prefiero mucho. Algo se movió dentro de mí entonces, como una piedra que finalmente encaja en su lugar. Había sentido afecto por él antes, por su confusión, su dolor, su asombro repentino ante un mundo que siempre le había sido negado. Pero esto era diferente. Esto no era solo querer que estuviera a salvo. Era querer ser aquella a quien miraba de esa manera, aquella cuya voz marcaba como distinta del rugido de su reino. Era el deseo peligroso y traicionero de ser especial para él, no como una herramienta o una necesidad, sino como María, Omega. La palabra sabía agridulce a la vez. En esta corte, mi naturaleza era una debilidad a explotar, una correa que otros con gusto le atarían al cuello a través del mío. Había visto a señores negociar con los olores de sus hijas como si fueran monedas. Había visto a omegas desfilando en banquetes, con los ojos vacíos mientras eran ofrecidas como tratados. Si se daban cuenta de lo que crecía en mí, no necesitarían sobornos para controlar al rey. Solo me necesitarían a mí.
María, dijo Carlos de nuevo, frunciendo ligeramente el ceño. Su corazón late, dije rápidamente. Eso significa que estoy viva, Majestad. Está latiendo más rápido de lo habitual. Maldije sus oídos recién agudos, quizás porque está muy cerca. Bajó la mirada como si acabara de notar el pequeño espacio entre nosotros. Su mano se levantó, dudó, luego se posó en el borde de la mesa en lugar del lugar en mi brazo que medio esperaba. ¿Mi cercanía te asusta? Sí, pensé, pero no de la forma en que usted cree. Me preocupa, dije. Sus enemigos estarían encantados de verlo tan cómodo con una criada. Ya están susurrando. Su expresión se ensombreció. Soy consciente de sus susurros. No de todos, dije, pensando en la conversación tras la puerta. La necesidad de contarlo todo volvió a surgir. Sobre los pagos a los curanderos, sobre los años que le habían robado a propósito, sobre la forma en que hablaban de él como si fuera un niño con un juguete nuevo, y sobre mí. La parte que había oído claramente, la pequeña criada con sus manos sobre el rey. Mi lengua se apretó contra mis dientes, las palabras clamando. Podía decírselo ahora. Debería. Carlos debió de ver algo en mi rostro porque su mirada se agudizó. Me estás ocultando algo. Se acercó de nuevo, y mi determinación tembló como una vela en una corriente. ¿Cómo se suponía que iba a confesar traiciones y complots cuando él me miraba como si mi honestidad fuera la única luz en una habitación llena de sombras? María, dijo suavemente, si sabes algo. Un golpe seco destrozó el momento. Ambos nos encogimos. ¡Entra!, espetó Carlos, el rey deslizándose sobre él como una armadura. José, el mayordomo, entró, haciendo una profunda reverencia, sus ojos pasando de él a mí, y de nuevo de una manera que me erizó la piel. Perdone la interrupción, señor. El consejo espera su presencia en el gran salón. ¿Para qué? Las palabras resonaron como un latigazo. Una investigación formal, dijo el mayordomo, alisándose las manos por la túnica, en relación con los recientes cambios en su estado y la criada implicada. Su mirada se posó plenamente en mí entonces, codiciosa y evaluadora. Parece prudente que sus acciones sean examinadas ante toda la corte. La habitación se inclinó. ¿Investigación? ¿Examinadas? Tantas palabras educadas para ser arrastrada a la luz como una presa. La mandíbula de Carlos se endureció. ¿Quién la convocó? Los señores solicitaron en grupo, Majestad. Están preocupados. Ahora podía oír la verdad escondida bajo esa palabra, gracias a mis propias lecciones. Preocupación mezclada con miedo, con hambre, con anticipación. Debería haber hablado entonces, debería haber aprovechado el momento para decir, pagaron para mantenerlo sordo. Esto no se trata de mí, se trata de que ellos pierden su control. En cambio, sentí que mi garganta se cerraba. ¿Qué ocurre si me niego?, preguntó Carlos. La sonrisa del mayordomo era fina. La negativa sería imprudente, señor. Podría sugerir que tiene algo que ocultar. Sus ojos se deslizaron hacia mí de nuevo, sus pupilas estrechándose como si ya pudiera verme expuesta ante los lobos reunidos. Es mejor enfrentarlos y disipar todas las dudas. La mano de Carlos se cerró en un puño sobre la mesa. Por un latido, pensé que la volcaría, que enviaría mapas y fichas volando, que las consecuencias serían condenadas. Luego inhaló un aliento medido y renuente. Muy bien, dijo. Dígales que voy. El mayordomo hizo una reverencia y salió. La puerta se cerró con un clic. El sonido pulcro y definitivo. Volvimos a estar solos, pero la intimidad del momento anterior había desaparecido,
tragada por el peso inminente de los ojos y el juicio. María. Carlos me miró, y había algo casi apologético en su mirada, una emoción que nunca esperé ver en el rostro de un rey. Te quedarás conmigo. Mis palmas estaban húmedas. ¿Y si hacen preguntas que no puedo responder con seguridad? Su mandíbula se tensó. Entonces aprenderán el sonido de un rey que ha decidido que ha oído suficiente. Era una promesa y una amenaza, ninguna de las cuales podía confiar plenamente para protegerme. Mientras caminábamos juntos hacia el salón, mi mente daba vueltas. Díselo ahora. Háblale de las monedas, de los curanderos, de los hombres tras la puerta. Háblale de tu corazón antes de que lo usen contra ti. Abrí la boca. Las puertas del gran salón se abrieron de par en par ante nosotros, y un centenar de cabezas se giraron. El sonido de las voces callándose abruptamente, el silencio, se estrelló sobre mí como una ola. Cualquier palabra que pretendía ofrecer se ahogó en mi lengua. Habían adornado el salón para un juicio en lugar de una celebración. No colgaban banderas de victoria esta noche. Solo los viejos estandartes, lobo y luna y espada, mirando hacia abajo como testigos. Antorchas ardían a lo largo de las paredes, sus llamas convertidas en lanzas de luz por el pulido de la piedra. El aire sabía a humo, sudor y algo más agudo, el regusto metálico de la anticipación. El trono de Carlos se alzaba alto en el estrado, pero él no se sentó al entrar. Se puso de pie a su lado, las manos cruzadas a la espalda, los ojos recorriendo la habitación. El murmullo que había llenado el salón se adelgazó y se rompió, cayendo en un silencio que se sentía más peligroso que cualquier amenaza gritada. El mayordomo me guió hacia adelante hasta que me quedé sola sobre la piedra desnuda en el centro, sin bandeja en mis manos, sin tela para ocupar mis dedos, solo mi propio pulso golpeando contra mis costillas. El círculo de señores a mi alrededor se apartó lo suficiente como para mantener sus finas botas limpias de cualquier cosa que pudiera derramarse de este pequeño espectáculo. «Que se sepa», dijo Lord Romero, saliendo de la multitud como una hoja de su vaina, «que esta reunión se convoca por preocupación por la seguridad del reino y la cordura de la mente de nuestro rey». Murmullos, oí la falsedad en ellos. Ahora la indignación ensayada, el placer y el miedo. La mirada de Carlos pasó de Romero a mí. No hizo ninguna señal, ninguna palabra, pero lo sentí escuchando. A ellos, a mí, a todo. Romero se giró, sus ropas susurraron. «La chica», dijo, como si yo no estuviera ya de pie ante él. Un paso adelante. No me moví. No había más a dónde ir. «Di tu nombre», ordenó. «María», dije, asombrada de que mi voz saliera siquiera. «Omega, criada de la fortaleza y autoproclamada sanadora de la corona». Una fina sonrisa cruzó su rostro. «¿Admites que pusiste tus manos sobre su majestad durante el consejo?» «Sí». Mis dedos se curvaron a mis costados. «Lo admito». Jadeos revolotearon en los bordes del salón, falsos como rosas pintadas. La mandíbula de Carlos se tensó, pero él permaneció en silencio. «¿Y tenías permiso para tocar a nuestro rey?», preguntó Romero. «No». La palabra cayó como una piedra en un pozo profundo. Él extendió las manos, volviéndose hacia la multitud. «Ahí lo tienen. Una omega sin ataduras, sin juramento, poniendo sus manos sobre un rey alfa en el lugar de la ley. ¿Y para qué?», podríamos preguntar. «¿Compasión?». Su labio se curvó. «¿O algo más arcano?». La palabra se deslizó por el salón como aceite. «Arcano». Una mujer cerca de los pilares hizo la señal contra el mal. Alguien murmuró brujería.
Que alguien más suavemente dijo maldición. Romero se enfrentó de nuevo al estrado de Carlos. Señor, todos vimos el resultado. En un momento, usted se sentaba como siempre se ha sentado, tranquilo, controlado, como los dioses lo hicieron. Al siguiente, al toque de esta chica, se agarró la cabeza, se encogió ante las sombras, reaccionó a ruidos que no estaban allí, inclinó la cabeza con compasión. ¿Cómo podemos estar seguros de que no ha manipulado su mente, su voluntad? Carlos bajó un escalón del estrado, pero no más. Mi mente sigue siendo mía, dijo, con voz baja y constante. Exponga su acusación claramente, Romero. Muy bien. Los ojos de Romero brillaron. Acuso a esta Omega de poner un encantamiento en su oído, Majestad, de usar cualquier sentido antinatural que posea para torcer lo que los dioses decretaron, y de usar su olor para atarlo como hacen las Omegas, nublando su juicio. ¿De qué otra manera explicamos su repentino apego? Su mirada se deslizó hacia mí, afilada con satisfacción. La convoca en privado, la defiende en el consejo, le permite estar donde ninguna criada debería estar, a su lado. El calor subió por mi cuello. Un murmullo de interés se extendió por el salón. La acusación era veneno envuelto en verdad. Los ojos de Carlos encontraron los míos. Por un latido, el salón desapareció. Vi la pregunta allí. ¿Quieres que termine con esto? ¿Que los calle? No, pensé, la palabra fuerte en mi pecho. Todavía no, mi rey, dije, y el título sabía diferente ahora. Menos distancia, más súplica. ¿Puedo hablar? Él vaciló, luego inclinó la cabeza. Puedes. Todas esas caras se volvieron hacia mí como flores al sol, excepto que no había calor en ellas, solo hambre. Mis rodillas querían ceder, mi garganta quería cerrarse. 100 lecciones de pequeñez me gritaban que me inclinara, que llorara, que suplicara. No hice nada de eso. En cambio, enderecé la columna. ¿Preguntan por qué lo toqué? Dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Se lo diré. Romero resopló. Sabemos por qué. Poder, ambición, una oportunidad para envolver a un rey alrededor de su... Estaba cansada. Le corté, las palabras alzándose como una ola que había esperado demasiado tiempo para romper. De ver sufrir a un buen hombre mientras los cobardes se beneficiaban de su debilidad. El salón quedó en silencio. Nunca antes lo había llamado bueno en voz alta. La verdad de ello me dolía en el pecho. He servido en casas donde gobernaban hombres rotos, continué. Hombres que retorcían su dolor en crueldad, que usaban cualquier poder que tuvieran para aplastar a otros bajo sus talones. Carlos no es un hombre así. Le dieron un reino y una jaula a la vez. Este salón, estas paredes y el silencio envuelto alrededor de su cabeza como hierro. Miré a Romero, al círculo de señores tras él, y todos ustedes aprendieron a usar ese silencio, a hablar sin ser escuchados, a vender su sordera como destino, mientras los mantenía a salvo del sonido de sus propias mentiras. Un revuelo de ira recorrió la multitud, no porque estuviera equivocada, sino porque no se suponía que lo dijera donde las antorchas pudieran oír. ¿Afirman que lancé un encantamiento? Dije. Pero cuando le quité esa cosa de la oreja, ¿qué pasó? ¿Se oscureció el cielo? ¿Sangró la luna? No. El mundo hizo lo que siempre ha hecho. Hizo ruido. Me volví hacia Carlos entonces, mi voz suavizándose sin mi permiso. Oyó su propia respiración, su propio nombre. El mar contra los acantilados que han custodiado a su familia durante generaciones. Eso no es brujería. Eso es lo que debería haber sido suyo desde su nacimiento.
Tragué saliva, sintiendo la primera grieta en mi compostura. ¿Quieren saber por qué me arriesgué a tocarlo sin permiso? Ojos, tantos ojos, los de Carlos, sobre todo. Porque sabía que podría morir, susurré. He visto lo que les ocurre a las omegas que olvidan su lugar. Sabía que un paso en falso podría hacerme arrojar de estas murallas y olvidada antes de que mi cuerpo golpeara las rocas. Mi voz vaciló, luego se estabilizó, cabalgando el temblor como una ola. Y aún así, cuando lo vi, a este hombre al que llaman rey, sentado en un salón lleno de voces que no podía oír, cargando una carga que nunca se le había permitido comprender, una mirada fue suficiente. Inspiré, raspándome los pulmones. Valía la pena salvarlo. La última palabra se rompió en mi lengua. Un sonido escapó de Carlos, demasiado contenido para ser un jadeo, demasiado ronco para ser una risa. No me atreví a mirarle a los ojos ahora. Si lo hacía, podría decirlo todo. Podría decirles a todos que lo amaba. Que la idea de que lo encerraran de nuevo en el silencio me dolía más que cualquier soga. ¿Vale? Repitió Romero, aferrándose a la palabra como una sanguijuela. Hablas como si te sentaras a juzgarlo a él. No. Sacudí la cabeza. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Hablo como alguien que entiende lo que es no tener voz. No lo juzgué, lo vi ahogándose en el silencio y lo alcancé. Las lágrimas se escaparon entonces, cálidas, por mis mejillas. No me las limpié. Que las vieran, que las oyeran. Si deben acusarme de algo, dije, y ahora mi voz crepitaba como madera seca que prende fuego. Acúsenme de eso, de negarme a quedarme quieta mientras un rey era mantenido medio vivo para su conveniencia, de elegir la acción sobre el miedo. Mi mirada recorrió el círculo, deteniéndose en cada rostro, desafiándolos a apartar la vista. Rompí las reglas de la posición, la propiedad y el orgullo. Toqué lo que muchos de ustedes creían intocable. Mi garganta se cerró entre las siguientes palabras. Las forcé a salir de todos modos. Lo hice sabiendo que me podría costar la vida. Dije, y si esto es lo que decide este salón, si eligen matarme por ayudarlo, entonces que así sea. Mi voz se quebró limpiamente en esa última sílaba. El sonido resonó en las vigas y en las piedras bajo mis pies. Preferiría ser ejecutada por intentar devolver a mi rey lo que le fue robado. Susurré, que vivir otro día sabiendo que vi su sufrimiento y no hice nada. El silencio cayó, un silencio real, por una vez. No la quietud hueca que había envuelto a Carlos toda su vida, sino un aliento contenido, esperando. Todos los ojos se volvieron hacia el estrado, hacia él. Yo también miré por fin. Carlos estaba al borde del escalón, los nudillos blancos a sus costados. Su mirada estaba fija en mí con una ferocidad que hizo que mis rodillas quisieran doblarse, no por miedo esta vez, sino por algo mucho más peligroso. Había oído cada palabra. La pregunta que pendía sobre nosotros ahora era simple y terrible. ¿Qué sonido haría un rey como respuesta? El silencio después de mis palabras fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Nadie se movió, nadie respiró. O si lo hicieron, no pude oírlo por el estruendo en mis propios oídos. Todo lo que existía era el estrado, el trono y el hombre que estaba de pie en él, mirándome como si le hubiera abierto el pecho y le hubiera puesto el corazón sobre la piedra. Carlos bajó un escalón. El sonido de su bota en el escalón resonó como una campana. «Veredicto», susurró mi miedo. Otro escalón, cuero contra piedra, un suave raspado que había llegado a conocer en corredores oscuros y habitaciones silenciosas. Cada pisada acercaba su aroma. Acero,
humo y algo únicamente suyo, agudo y limpio debajo de todo. Mi garganta se apretó. Para el cuarto escalón, mi visión había comenzado a emborronarse. Mantuve la barbilla en alto de todos modos. Si él decidía echarme, lo enfrentaría de pie. Había roto su silencio sin permiso. No me debía nada. Se detuvo frente a mí, tan cerca que los bordes de su capa rozaron mi vestido. Desde este ángulo se alzaba imponente, cada centímetro del rey alfa tallado en historias. El salón observaba, 1000 ojos escondiendo 1000 deseos de mi muerte, de mi destierro, de mi humillación. La mirada de Carlos recorrió mi rostro, captando las lágrimas, la tensión de mi mandíbula, la forma en que mis manos temblaban a mis costados. Sus propias manos se abrieron y cerraron una vez, como si se estuviera estabilizando contra una corriente invisible. Luego hizo algo que nadie en aquel salón esperaba. Se acercó a mí. Sus dedos encontraron mi mano, ásperos y cálidos, cerrándose alrededor de ella con la suficiente firmeza para que el temblor que me recorría no tuviera más remedio que detenerse. Jadeos ondularon hacia afuera como piedras arrojadas al agua. «Míralos», dijo en voz baja, aunque el sonido llegó fácilmente hasta el pilar más lejano. «Escucha, María». Lo hice. Los murmullos ya no eran smog, ya no eran de regocijo, eran de shock, de incredulidad, con un matiz de miedo creciente. Carlos se giró, todavía sosteniendo mi mano, y se enfrentó a su corte. «La han escuchado», dijo. «Ahora me escucharán a mí». Su voz resonó por el salón, más profunda y más segura de lo que nunca la había oído. Este era un hombre que finalmente creía que sus palabras llegaban a su destino. «Hablan de encantamientos», continuó. «Si hay alguna brujería aquí, se hizo mucho antes de que ella pusiera un pie en esta fortaleza». Su mirada recorrió a los señores, fría como el invierno. «Alguien me colocó algo extraño en la oreja cuando era un niño. Alguien pagó para mantenerme sordo, para mantenerme ignorante del sonido de mi propia gente, de mis propios enemigos, de mi propio nombre». Un escalofrío recorrió la multitud. Nadie habló. «He escuchado», dijo Carlos, más áspero ahora, «no solo con mis oídos recién abiertos, sino con las habilidades que todos ustedes me enseñaron en silencio. Cómo leer el miedo, cómo oler la culpa». Sus ojos se fijaron en Romero, quien se encogió a pesar de sí mismo. María no retorció el decreto de los dioses. Ella arrancó una cadena hecha por el hombre disfrazada de destino. Levantó nuestras manos unidas lo suficiente para que todos pudieran ver. La única magia que usó, dijo, su voz suavizándose en los bordes, fue el coraje. Mi aliento se cortó. Ella tocó a un rey sin promesa de recompensa, sin protección, sabiendo que podría significar su muerte. Su mandíbula se tensó. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? ¿Cuántos de ustedes han arriesgado sus vidas para darme algo en lugar de quitarme algo? Nadie respondió. Las antorchas chasquearon en el silencio. En algún lugar, una bandera crujió. «Este juicio ha terminado», declaró Carlos. «Si quieren brujas, busquen entre aquellos que se beneficiaron de mi mutilación, no entre aquellos que la repararon». Soltó mi mano solo el tiempo suficiente para volverse hacia mí. «No serás castigada», dijo lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. «No serás expulsada. A partir de hoy, cualquiera que se mueva contra ti, se mueve contra su rey». Las palabras me envolvieron como armadura y collar a la vez, protección y posesión en el mismo aliento. Apretó mis dedos una vez más, luego me guió desde el centro del salón, subiendo los escalones hasta el estrado. El murmullo comenzó de nuevo detrás de nosotros. No triunfo esta vez, sino el susurro inquieto de una historia que cambiaba de forma.
Podía sentir sus ojos ardiendo entre mis omóplatos mientras caminaba a su lado. Una voz al lado del trono, así me llamarían. Un lugar peligroso para alguien que había pasado su vida tratando de ser invisible. Cuando las puertas se cerraron finalmente tras el último señor y los ecos se desvanecieron, Carlos se recostó contra el trono, como si la piedra fuera lo único que lo sostenía. El gran salón, vacío de cuerpos, zumbaba con un ruido residual que solo él podía oír. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Mi mano todavía hormigueaba donde la suya la había sostenido. Debí haber hecho más, dijo por fin, con la voz áspera. No se detendrán con susurros. Hizo suficiente, respondí, sorprendida de encontrar mi voz de nuevo firme. Los asustó con lo correcto. ¿Y qué es eso? Usted. Me las arreglé para esbozar una pequeña sonrisa. Un rey que por fin los oye. Algo parpadeó en sus ojos. Dolor, orgullo, algo tierno que me hizo querer apartar la vista y no apartarla nunca más. María, murmuró. Sí, Majestad. Se tragó el sonido de ello, de alguna manera fuerte en el salón vacío. Luego, lentamente, bajó del estrado hasta que estuvimos al mismo nivel, la piedra bajo nuestros pies en lugar de entre nosotros. Para mi asombro, se arrodilló sobre una rodilla, luego sobre la otra. Deje de hacer eso, susurré horrorizada. No puede arrodillarse ante mí. ¿Por qué no? Su mirada nunca dejó mi rostro. Estuviste dispuesta a morir por mí. ¿No debería yo al menos inclinarme ante ti? Sus manos se cerraron suavemente alrededor de mis muñecas, como si temiera que huyera. La visión de un rey arrodillado me hizo girar la cabeza. Cuando estabas ahí, dijo suavemente, delante de todos ellos, diciéndoles que preferirías ser ejecutada antes que quedarte en silencio. ¿Sabes lo que oí? Traición, intenté el humor. Salió tenue. Vida, dijo simplemente. Por primera vez, el sonido de ella en mi propio pecho significó algo. Coincidió con el tuyo. Mi garganta se apretó. He oído muchas cosas desde que liberaste mis oídos. Continuó. Olas, tormentas, acero, mentiras. Pero tu voz sacudió la cabeza, casi indefenso. Tu voz es el primer sonido que me hizo sentir verdaderamente vivo. El salón pareció inclinarse a nuestro alrededor. Podría ordenarte que te quedes, dijo. Soy rey, mando ejércitos. Podría envolver tu futuro en edictos y llamarlo protección. Su agarre en mis muñecas se aflojó. Sus siguientes palabras salieron roncas. Pero estoy muy cansado de tomar cosas que no se dan libremente. Me miró, este hombre temible y silencioso, leyenda, que de repente tenía demasiado sonido en su mundo y eligió en este momento ofrecer todo su poder a una omega. Así que te pregunto, dijo Carlos, no como tu rey, sino como el hombre al que decidiste salvar. ¿Te quedarás a mi lado? No como criada, no como herramienta, sino como... Exhaló, la palabra claramente difícil, como mía. Pude sentir la forma de mi respuesta en cada parte de mí, en la forma en que mi pulso saltaba ante su cercanía, en la forma en que mis palmas ansiaban tocar su rostro para alisar el ceño de su frente, en la forma en que la idea de alejarme ahora se sentía como partir mi propia alma por la mitad. El miedo se alzó una última vez, siseando todas sus viejas advertencias sobre cortes y ventajas, y cuán fácilmente una omega podría convertirse en un arma. Pero el amor también se alzó, más silencioso e infinitamente más fuerte. No sé cómo no tener miedo aquí, susurré, pero sé cómo ser terca, y sé cómo escuchar.
Levanté mis manos de las suyas y las puse contra sus mejillas. Su barba raspó cálidamente contra mis palmas. Él se inclinó hacia el contacto como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Te elijo a ti, dije. Las palabras resonaron como un voto. Elijo el peligro y la belleza y las tormentas que vengan contigo. Me quedaré si prometes dejarme seguir enseñándote a escuchar. Su aliento se entrecortó. A la corte, a los conspiradores, al mundo, dije. Mis pulgares rozaron la línea de su mandíbula, ahora atrevidos, reclamados por la elección que había hecho. Y a tu propio corazón cuando diga cosas que tu orgullo no quiera oír. Un sonido ronco salió de él, mitad risa, mitad exhalación rota. Sus manos subieron, rodeando mi cintura, acercándome. Enséñame entonces, murmuró. Omega, susurré de vuelta, escucha. Y lo besé suavemente, con cuidado, como si fuera otro sonido nuevo que le estaba presentando. Sus labios eran cálidos y vacilantes al principio, luego más seguros mientras se inclinaba hacia mí. El salón, la corte, los peligros que esperaban fuera de las puertas, todo se desvaneció bajo el trueno de nuestros corazones unidos. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansaba contra mi vientre, sus brazos me rodeaban. Entrelacé mis dedos en sus trenzas, sintiendo el temblor que aún lo recorría. Los haremos escuchar a ellos también, dijo en voz baja. A ti, a nosotros. Lo miré. El rey Alfa que había nacido en el silencio y eligió al final arrodillarse por amor, y sentí que algo parecido a la esperanza se asentaba sobre las piedras. Entonces comenzamos, dije, con esta historia. Ahora es vuestro turno, vosotros que escucháis al otro lado de la pantalla. ¿Desde dónde estáis viendo esto? ¿Y cuál fue vuestro momento favorito en el viaje de Carlos y María del silencio al ruido de la vida?